El rodaje de la película La vida en un hilo le costó a Edgar Neville 1.750.000 pesetas, y su rodaje fue ágil y más rápido a la planificación prevista por producción, pues Neville era considerado una persona de gran rendimiento y en este momento tenía varios proyectos entre manos, entre los que estaba el estreno en Madrid de la película La Torre de los Siete Jorobados, en la que se contempla el mundo metafísico de lo desconocido del que nosotros hablaremos en este estudio, con la aparición del espíritu del arqueólogo tuerto don Robinson de Mantua, que ayuda al protagonista a ganar en el casino diciéndole los nuevos números ganadores a cambio de ayuda para descubrir al culpable de un asesinato y a la protección de su sobrina Inés. La película La Torre de los Siete Jorobados es una historia basada en una novela con el mismo nombre del poeta español Emilio Carrere. No podemos decir que la película fuera una adaptación de la novela, pues su fidelidad no es tal al reducir personajes y situaciones que pudieran contener un contenido más profundo en lo desconocido y la magia, pero que podrían complicar su producción por existir en este momento el aparato de la censura del franquismo. En la película La vida en un hilo se contempla a su vez la posibilidad de la existencia de cuestiones no explicables por la lógica convencional, como son las afirmaciones en el encuentro con la divina Madame Dupont y el discurso mantenido a lo largo del film. El rodaje duró 33 días y la Comisión de Censura Cinematográfica calificó esta película como tolerada para menores de 16 años, por lo que no tuvo ningún impedimento por parte de la censura. No es así en películas como El crimen de la calle Bordadores, para la que la censura le puso muchas complicaciones. El crimen de la calle Bordadores es otra de las películas muy conocidas de Edgar Neville. En la película El espíritu de la colmena, de la que hemos hablado anteriormente en el libro, podríamos distinguir diferentes líneas narrativas entre las que destacan las propias líneas independientes de las dos películas contenidas en el film, El doctor Frankenstein y la propia línea principal de El espíritu de la colmena. A su vez, el propio relato contiene líneas narrativas interdependientes, entre las que está la propia línea narrativa de la imaginación de Ana y la línea narrativa del resto del discurso de Erice. A su vez, una nueva línea narrativa se abre con el discurso directo a cámara, al espectador, que se propone desde el inicio por Boris Karloff. En la película La vida en un hilo, 1945, de Edgar Neville, podemos encontrarnos tres líneas narrativas principales que acertadamente coinciden con las descritas por Félix Fanés en su ponencia sobre esta película en la Semana Internacional de Cine de Valladolid de 1982. La primera línea narrativa se enmarca en el viaje de tren, en el que no solo se produce el encuentro entre Mercedes y Madame Dupont, sino que también existe la relación con otros personajes. La conversación entre Mercedes y Madame Dupont abrirá dos líneas argumentales: la de su vida pasada enmarcada en la relación con su marido difunto Ramón, y la línea imaginativa o posible de la vida no ocurrida de su posible relación con un hombre llamado Miguel Ángel. El diálogo con el espectador no se produce directamente, pues los personajes en ningún momento se dirigirán a cámara para proponer una dialéctica, y no existe esa línea de acción que sale de la pantalla. La temática que se contempla plana, aunque obviamente el proceso comunicativo va dirigido de forma indirecta y al observador se le plantearán unas cuestiones sobre la reflexión del sentido de la vida y la felicidad. El historiador Emilio García Fernández afirma que en La vida en un hilo se produce una aproximación por parte de Edgar Neville a la obra de uno de sus directores de referencia como es Ernst Lubitsch, cuestión que es lógica al poder contemplar en sus películas ciertas analogías en la estética y cierta fórmula del Star System americano de Hollywood y del género de comedia. En cuestión, La vida en un hilo será considerada una alta comedia
o comedia refinada, y a su vez Ernst Lubitsch es considerado el fundador de este subgénero que se incluye dentro del género arquetípico de la comedia americana, sin olvidar la interpretación de Rafael Durán en el personaje de Miguel Ángel, considerado una estrella de la cinematografía española de los años 40. Además, podríamos decir que La vida en un hilo pertenece a la comedia romántica, pues aunque Mercedes Conchita Montes en cierta manera ha sido conformista y se desprende fácilmente de su pasado tras la muerte de su marido, se considera infeliz y contiene en sí misma la esperanza de un nuevo romance y de mejorar para encontrar la felicidad. Son de gran importancia la presentación de los títulos de crédito iniciales, en los que nos encontramos con los nombres de los protagonistas principales al más puro estilo del Star System americano, que nos delatan la estrategia similar a las estrategias publicitarias y a la estética conformada en el film. Por el planteamiento económico del género se nos venden unos nombres como estrellas de la pantalla, actores conocidos que servirán de reclamo para el éxito de taquilla. De manera muy sutil, en los títulos de crédito, conformados por dos estilos de tipografía diferentes, uno de línea más recta o minimalista, de mayor tamaño y grosor, y otro conformado con filigrana y cierto refinamiento cercano a la escritura manual, en el que predominan las líneas curvas. Los diferentes grafismos se van enlazando con paulatinos encadenados que conforman una cierta curvatura y tridimensionalidad. El ritmo es lento y preciso para poder leer perfectamente cada una de las líneas acorde con la música de Muñoz Molleda, que parece hipnotizadora, acabando en un plano fijo que se funde a negro con el primer plano de la película. El fondo evoca la imagen de una bola de cristal, y puede ser un detalle que Edgar Neville quiso hacer constar de manera discreta, con reparo a las represalias de la censura, además de anticipar lo acontecido en el relato con el encuentro con la maga o adivina Madame Dupont. Se percibe claramente una bola de cristal, pues la redondez del perfil de la figura y los reflejos del cristal hacen que el espectador reconstruya la imagen faltante que está fuera de campo gracias a la forma de percepción y la lógica del cierre tratada en nuestro estudio y por la psicología de la Gestalt. Más adelante, en las imágenes del encuentro con Miguel Ángel, Rafael Durán, la protagonista Mercedes, que es Conchita Montes, soportará una pecera redonda, con ciertas analogías en su figura a una bola de cristal. En el interior del coche, que comparten los protagonistas, la pecera será soportada por los dos, pudiendo contener una semiología o simbología específica en la comunicación del film, que desprovee a la pecera de su significado real para atribuirle otro. El primer plano de la película se abre a modo de cortinilla desde el negro de unas maletas que cubren todo el encuadre, y el movimiento provocado por la acción de los empleados de la estación del ferrocarril de un lugar no concretado, quienes trasladan las maletas en una carretilla. El plano fijo queda claro, y vemos que los personajes principales, en plano general corto, describiendo la escena e intercalándose por corte con planos más concretizados o cortos de conjunto de los personajes, que nos sitúan en el argumento y su psicología, una vez que nos han situado en el espacio con el plano general inicial. Los diálogos son inteligentes y de forma concisa describen cómo Mercedes se despide pasados 3 años de la muerte de su marido, agradeciendo las labores de albacea de don Anselmo, el personaje de la izquierda, y de sus tías, cuya amabilidad intenta desprenderse de todos los bienes que le corresponden por la viudedad de su marido. El espectador se encontrará directamente con el planteamiento de la historia y con su protagonista, que expresa sutilmente el deseo de marcharse y despojarse de su pasado con sus gestos, pero no con sus palabras. Su tono de voz denota cierta afectación remarcada, además con un primer plano expresivo de su rostro, en el momento en el que le comentan el disgusto que hubiera sido olvidarse el reloj de su marido muerto, don Ramón. Mercedes contesta irónicamente: hubiera sido un disgusto terrible. El espectador se percatará de la voz y sonrisa afectada por la falta de naturalidad en el gesto y tono utilizados.
La interpretación de Conchita Montes es extraordinaria y sabe situarse perfectamente en el discurso realizado, que interpreta con elegancia y naturalidad, sin percibirse tensión dramática. Muchas son las técnicas de interpretación de actores que provienen de la dirección de actores de teatro. Conchita Montes podría haber utilizado el método de Konstantin Stanislavski, haciendo arqueología emocional en las experiencias de su interior y del pasado, o tal vez el método Strasberg de Actor Studio, con la influencia de su compañero sentimental, Neville, en el cine americano. Este último método se basa en las técnicas de relajación física. Contemplaremos la interpretación como un elemento más de la puesta en escena, junto a la iluminación, la escenografía o localización, el vestuario, el maquillaje y la caracterización. La caracterización de los personajes en esta película describe perfectamente a los personajes, su psicología, carácter y personalidad. Los rasgos de pertenencia a una clase social acomodada quedan claros. El espectador se encontrará con el segundo personaje principal, Madame Dupont, a quien Neville sumará importancia interrumpiendo la despedida de Mercedes y alternando con imágenes de la adivina, quejándose de forma exagerada de que se le escapan los patos y palomas amaestradas de su espectáculo de circo a los que lleva de viaje, con imágenes de la despedida. A su vez, las tías de Mercedes critican a Madame Dupont con cierto desaire. Las imágenes en las que Mercedes sube al tren se suceden de un plano contra plano en la despedida desde las ventanas del ferrocarril de Mercedes con sus familiares. En el plano con cámara fija en el que el tren se aleja podemos ver a Madame Dupont a continuación observando la despedida. Neville justapone en el montaje imágenes que suponemos de archivo de una estación de ferrocarril inconcreta del norte, en gran plano general, información que será aportada más tarde en la línea de tiempo con la conversación de los protagonistas. La estética de estos dos planos corresponde con otros parámetros fotográficos y parece destacar de manera diferenciada, pues existe un fallo de Raccord con respecto a la iluminación y correspondencia tonal, etalonaje de las imágenes. Estos dos planos, los cuales denominamos de archivo, tienen aplicados otros parámetros técnicos fotográficos y parece que la película utilizada es diferente. Contienen bastante grano y parecen provenientes de otro equipo de filmación. Aún así, la continuidad del relato no es interrumpida, pues estos planos describen cómo los trenes salen de esta estación del norte, no especificada de manera concreta en ningún momento, y se dirigen a Madrid, que es el destino de Mercedes. La inclusión de estas imágenes de archivo podría estar justificada para dar credibilidad al relato ante el hecho de que en el argumento Mercedes se dirige a Madrid y las localizaciones en las que se realizó el rodaje fueron las estaciones de ferrocarril de Madrid y Barajas. Quizás se incluyeron imágenes de archivo de otra estación que correspondería con estos grandes planos generales para que se creara verosimilitud en el relato, ahorrándose costes en la producción. Los planos de mayor información que se nos han mostrado anteriormente para presentar al espectador a los personajes son planos generales cortos y disponen el espacio de manera que no aporta información exacta para asociar a un lugar concreto más allá de denotar que se trata de una estación de ferrocarril. La caracterización de Madame Dupont es natural y no corresponde a un diseño de vestuario arquetipado de una bruja, adivina o maga. Ni su caracterización ni la estética nos sitúan en el relato fantástico, sino en la comedia. Su vestuario se aproxima a la de los faquires de la India. Su pelo está engalanado con un turbante, evocando la estética de estos religiosos o artistas circenses. Los diálogos y las acciones nos situarán ágilmente en la realidad acontecida, en la que se produce un encuentro casual entre Mercedes y esta artista de circo y adivina, en la misma cabina del tren, desde la que mantendrán una conversación que les hará reflexionar acerca del sentido de la vida y de las decisiones que se toman en el recorrido de la misma. Pero no se aportará una estética formal y plástica ni auditiva que aporte una expresividad para exacerbar o recrear una atmósfera de misterio ni fantástica. Por tanto, la belleza del encuentro de los dos personajes
Se centra en el mismo hecho acontecido, como un hecho casual, fruto del azar, contemplando la vida como un misterio ante la reflexión por parte del espectador y de los personajes de que la vida de Mercedes se ha desarrollado de esa manera como fruto mismo, como fruto del mismo azar o destino. Se contempla la posibilidad de que un simple cambio en una decisión del pasado o un pequeño detalle en un momento decisivo puede alterar todo un presente y futuro de la persona, y así le ocurre a Mercedes. Pues en su pasado hubo un momento en el que tomó una decisión no acertada por la que su vida fue desdichada y se tornó infeliz. Inmediatamente, Neville situará al espectador en el interior del vagón en el que se encuentra Mercedes y la compañera de viaje que le ha propiciado el destino, Madame Dupont. Neville ya ha presentado a los personajes principales al espectador y nos ha situado en el contexto del viaje a Madrid, desde una ciudad de provincia del norte, en el que ambos personajes se encuentran. A partir de aquí, Mercedes se comportará con libertad ante una confesora, Madame Dupont, que se le presenta de forma vivaz. En la escena nos encontraremos con dos objetos que acompañan a los personajes y que les definen en ciertos rasgos: la caja de Madame Dupont, con sus patos amaestrados, y el reloj que le regalaron al difunto esposo de Mercedes, que le acompaña por mediación de su familia, aunque pronto Mercedes, con la ayuda de Madame Dupont, lo tirarán por la ventana del tren, hecho que confirma los gestos afectados en el diálogo de despedida de Mercedes con sus tías y las ganas de sentirse libre de su pasado que le ha hecho infeliz. Se produce un fallo de raccord con respecto a los diálogos de Madame Dupont en el momento en el que se le cae la caja con los animales al inicio en el exterior, con palomas amaestradas y patos, pues en el interior del vagón Madame Dupont explica que son patos amaestrados, pero no nombra la existencia de ninguna paloma. Madame Dupont parece saber que Mercedes necesita desprenderse del reloj que porta y, sin hacer preguntas, le ayuda a desprenderse del objeto. Madame Dupont: hay cosas como estas que no pueden tener un final más adecuado. Mercedes llevaba años esperando este momento, y en ese momento tiran el reloj por la ventana del vagón del tren. Madame Dupont se presentará como una artista de circo que está haciendo una gira por el norte y de la que Mercedes ya tenía constancia por los anuncios del espectáculo. Madame hace números con sus animalitos y adivina la vida, la fortuna y el número del teléfono. Las preguntas de Mercedes desvelan que el artista hace ciertas trampas o juega con la percepción de los espectadores. Pronto Madame Dupont afirmará que no todo su trabajo es trampa, sino que cuando quiere puede adivinar las cosas en serio, pero en el teatro se prefieren cosas más sencillas como adivinar la marca de un reloj de un asistente, y le propone a Mercedes que si quiere puede predecirle su porvenir, o más bien el pasado. Mercedes: ¿y me va usted realmente a adivinar de verdad mi porvenir? Madame Dupont: no, he dicho mal. El porvenir no se adivina, porque depende de tantas pequeñas cosas. Yo veo el pasado. Mercedes: el pasado también lo conozco yo. Madame Dupont: pero no el pasado que yo veo. Lo mío, más que adivinar, es una cuestión distinta de imaginación. Yo lo que percibo es lo que pudo ocurrir y no ocurrió. Entre el tono gracioso de los diálogos y las bromas de los dos personajes, Mercedes pregunta por momentos incrédula sobre lo que no entiende, con tono irónico, cómico o bromista. Se produce aquí una transición de derecha a izquierda en forma de cortinilla y acompañada por la imagen del tren a toda velocidad. El silbido del tren está completamente medido con respecto a la velocidad de la cortinilla, que sirve de transición para justificar al espectador la elipsis del paso de un tiempo hasta la noche, cuando ya están a punto de irse a dormir. Se trataría de la misma secuencia, pues el tiempo pasado no ha sido brusco y ha permanecido la linealidad del relato. Recordemos que el cine es un lenguaje elíptico que juega con la fragmentación de las situaciones para hacer avanzar el relato y, salvo en excepciones concretas,
no nos muestra la vida en tiempo real. En las imágenes anteriores dispuestas de forma cronológica, según la línea de tiempo del film, podemos contemplar el efecto de la cortinilla que va por traslapo, tapando el encuadre del plano del interior del vagón para disponer de la totalidad del encuadre, que mostrará en plano general el avance del tren, en cuyo interior están los personajes. Al corte continuará la acción de los personajes situados ya en un plano general cerrado del interior del vagón, preparándose para dormir. Podemos destacar aquí la película La Soga, 1948, de Alfred Hitchcock, en la que toda la película transcurre en dos planos, pues la película comienza desde el exterior con un movimiento de cámara que nos acerca a la ventana de un edificio, siendo el segundo de ellos el del interior de la casa, con el que transcurre la historia en tiempo real y por tanto un mismo plano secuencia, de tal manera que aquí el concepto de plano como unidad elemental de composición y justaposición en el montaje equivale al concepto de toma de rodaje, únicamente detenida por cuestiones funcionales del metraje, equivalente a las bobinas utilizadas por los tomavistas, y a su vez la escena corresponderá a la secuencia, no debiendo confundir el concepto escena, utilizado coloquialmente, con el concepto escena desde el punto de vista técnico del arte cinematográfico, y sabiendo que el concepto escena y secuencia son a veces confundidos o indiscriminados en las formas de hacer cinematográficas americanas con respecto a las europeas, o también según la forma para hacer del artista que lleve a cabo la elaboración de los guiones del proyecto. Por momento incrédula, pero de forma ilusionada, Mercedes acepta la invitación a indagar en el espectáculo de la previsualización de los hechos de los que le advierte Madame Dupont. Parece entreverse una complicidad no habitual y casi familiar entre los dos personajes. Sería una especie de relación materno-filial la que se propicia entre Madame Dupont y Mercedes, dado que el comportamiento de Madame Dupont es de protección e información hacia Mercedes, quien se deja llevar por sus palabras y por la reflexión queriendo llegar a un entendimiento. Mientras se nos sitúa en el contexto con un plano general de las dos compañeras en el vagón. Neville solo se detiene con planos expresivos o cercanos. Primer plano, en la figura de Madame Dupont y no de Mercedes. Dupont explica con seguridad su método de adivinación. Madame Dupont. Yo creo que la vida que pudo haber llevado mirándola en el fondo de los ojos, en el fondo de sus pupilas, ha quedado impresionada como en una placa fotográfica la vida que estuvo a punto de vivir. Mercedes, ¿y por qué no está impresionada la vida que viví en realidad? Madame Dupont, porque esa ya es una vida usada, una vida ya muerta que cumplió su misión. En cambio, la que estuvo a punto de vivir queda temblando en la luz de sus ojos. Mercedes, ¿y va usted a empezar a contarme esa otra vida desde que era niña? Madame Dupont, no, las vidas tienen interés desde un día crucial, un día definitivo, en que las gentes se encuentran con 2 o 3 caminos y tienen que decidirse por uno. Mercedes, yo solamente he encontrado siempre un camino fácil y monótono. Madame Dupont, no. Hubo un día en que también se le presentaron a usted 2 caminos. La cosa empezó en una tienda de flores una tarde en que llovía a mares. No es hasta el final de este diálogo, descrito arriba literalmente, cuando Neville decide expresar mediante un primer plano del rostro de Mercedes, pues empieza a creer y a reafirmar lo que Madame Dupont le comenta. La voz de Madame Dupont seguirá su discurso y cabalgará en los siguientes planos, introduciéndose en la nueva secuencia de la tienda de flores que corresponde al pasado y que se ha producido a través de una analexis o flashback que ha sido yuxtapuesta utilizando una transición de cortinilla de izquierda a derecha que podemos contemplar en el primer plano de Mercedes arriba a la derecha. El montaje corresponde con el modo de representación de Hollywood, no por ello
El contenido muestra rasgos castizos de nuestra cultura española. En la estética se ve claramente la formación americana y la estancia en Los Ángeles y rasgos biográficos de este periodo de la vida de Edgar Neville. El plano general contextualiza el guión y su localización para cerrarse a una combinación de planos más cerrados del interior y exterior de la tienda cuando ella espera un taxi. El encuentro con los dos posibles amores de su vida se sitúa en una misma localización, en ese tiempo y espacio, en un momento puntual de lluvia en el que Mercedes quiere marcharse a casa y no mojarse. En la puerta de la floristería conoce primero a Miguel Ángel, a quien Mercedes rechaza la invitación de dejarle en su casa. Después aparece Ramón, y esta segunda vez Mercedes sí acepta la invitación de compartir el taxi con el personaje de Don Ramón, quien se convertirá en su futuro marido. La voz de Madame Dupont suena como base de la secuencia y describe la reflexión de lo acontecido, juzgando a Mercedes, quien aceptó esta segunda invitación porque el subconsciente de Mercedes sabía que había hecho una tontería rechazando la primera invitación. En las imágenes de arriba podemos ver los dos encuentros e invitaciones, el de Miguel Ángel a la izquierda y el de Ramón a la derecha respectivamente. Las cortinillas de izquierda a derecha son recurso que se va repitiendo a lo largo de todo el film para producir los cambios de secuencia o elipsis hacia el pasado, flashback, y también para volvernos a situar en la línea narrativa principal del diálogo entre las protagonistas desde el pasado al presente en el que se sitúa la acción. Flash forward. En el fondo, como base, junto al sonido ambiente y banda sonora, escuchamos el sonido de los diálogos de Mercedes y Madame Dupont, que al estilo de un narrador describen lo acontecido en las imágenes. El encadenado y el corte son las herramientas utilizadas para justaponer o ensamblar las imágenes del recuerdo del pasado en la planificación entre planos de estas secuencias. Mercedes nos cuenta lo vivido y la impresión de la familia y amigos de Ramón, las cursilerías y defectos que veían esas gentes con las que le habían comentado que sería feliz, pues Ramón era de una buena familia rica de provincia y además ingeniero de caminos que dirigía una fábrica de cementos, a cuya profesión dedicaba toda su vida. La persona de Ramón era seria y formal, bueno y honrado, y rico, pero sin sentido del humor y sin capacidad para poder imaginar. Sería una persona a la que en nuestra labor, en busca de la felicidad, podemos considerar que le faltaba cierto grado de locura, que se saliera de los cánones convencionales de la lógica y la razón más pura, estrictamente hablando. Nosotros entendemos que en cierto grado de locura y pasión son elementos indispensables para poder tener el sentido del humor de que el personaje de Don Ramón carece, y que además necesitaría para valorar otras cuestiones de la vida más allá que el trabajo. Entonces la alegría y la ilusión aportarían conocimiento y serían herramientas para poder alcanzar la felicidad del personaje. La imagen de abajo, en el texto, describe las comodidades de las que disponía la familia de Ramón. En la pirámide de Maslow podemos situar a los personajes de Madame Dupont y de Mercedes a un nivel elevado, pues tienen todas sus necesidades cubiertas, aunque sabemos que la protagonista ha experimentado un retroceso en ciertas necesidades básicas que antes tenía cubiertas, y que ahora se tornan de nuevo en necesidades que tendrá que suplir o conseguir alcanzar nuevamente, mientras hay necesidades jerárquicamente superiores en la pirámide de Maslow que están superadas por ella, las necesidades de seguridad y de autorreconocimiento, la confianza, la amistad y el afecto. Sin embargo, el viaje de Mercedes es el regreso a la casa de sus padres. Y así lo declarará en la película diciendo: «Yo soy la felicidad en el hogar de mis padres». Observamos, por tanto, que la pirámide de Maslow es una forma de describir el comportamiento social, pero a su vez no es precisa, pues los comportamientos humanos necesitan ser valorados teniendo en cuenta la evolución o los cambios, a veces negativos, que provocan un retroceso en las metas conseguidas por el individuo.
El personaje de Ramón y a su vez del alegre y vivaz Miguel Ángel estarán condicionados por su educación y formación, por las actitudes o destrezas y habilidades conseguidas, por sus propias experiencias, además de por el factor genético y aprendiendo de la personalidad en el contexto de la organización, familia o sociedad de una región o un país, en este caso España. Madame Dupont describe a Miguel Ángel como lleno de defectos, pero en cuyos genes existía la alegría y la felicidad, cuestión que hubiera hecho muy feliz a Mercedes, a la cual convence de que debió aceptar la invitación, con cuyo rechazo cometió un error que marcó toda su vida. En la siguiente secuencia se describirá cómo hubiera sido el pasado de Mercedes si hubiera dicho sí a la invitación de compartir taxi de Miguel Ángel. Miguel Ángel es escultor de profesión, además de tener pasión por la música y las artes. Las bromas en la conversación por parte de los dos son un leitmotiv continuo, al igual que lo es el azar a lo largo de la película. El personaje de Miguel Ángel está lleno de pasión y tiene una mente abierta a la improvisación, al disfrute de la vida, dispuesto a vivir aventuras y dedicado a gastar bromas sin malicia a todos sus amigos e incluso clientes de su profesión. Madame Dupont. En sus disparates siempre había un fondo honesto y grato. En sus bromas no había nunca ponzoña para nadie. Sus fantasías eran siempre en el límite debido. En la imagen de la parte superior podemos destacar el encuentro por parte del espectador y del personaje de Mercedes con dos objetos cuya simbología nos aportará información para el esclarecimiento de nuestro estudio en busca de la felicidad. La flauta que sostiene y que toca hace referencia a la música, al sabor de la locura y a su vez al arte más cercano a la divinidad y el placer o la belleza. Elemento endulzador de la vida, así como dionisiaco, pues la flauta frigia, atribuida a Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría, era el instrumento que representa lo dionisiaco, las grandes fiestas, el éxtasis y el vino. Estará presente, por tanto, además de la dicotomía que se manifiesta a lo largo de la línea de tiempo de esta película, entre lo racional y lo irracional. La contradicción entre lo apolíneo y lo dionisiaco. La música y la poesía en contraposición a la intoxicación de la ociosidad absoluta. Como bien nos comenta Madame Dupont, en sus diálogos el personaje de Miguel Ángel permanece siempre en el límite debido, por lo que lo siniestro se encuentra presente y no traspasado en la historia utópica que está contando Madame Dupont a Mercedes. La utopía o lo ideal no serían por tanto posibles dado el carácter dual de la realidad que crea tensiones y conflictos desde el momento en el que no existe equilibrio entre esas fuerzas. Además, aparece el objeto de la pecera con el pez que ellos comparten en la conversación del interior del taxi. El pez es además el símbolo del conocimiento profundo, aquel conocimiento que se encuentra de forma metafórica en el fondo del mar, símbolo de lo desconocido y oculto, de lo sagrado y de la buena suerte, del campo metafísico y por tanto del mundo platónico de las ideas en el que se esconde la verdad, alejado de nuestras sombras o ilusiones perceptivas. Además, el cristianismo utilizaba antiguamente este símbolo para comunicarse e identificarse entre sus miembros, quienes compartían unas creencias perseguidas. La complicidad de los dos personajes les hace compartir la pecera durante el trayecto en taxi. La figura de Miguel representa el hombre libre que, despojado de todo convencionalismo o represión, intenta ser feliz disfrutando de las pequeñas cosas sin dramatizarlas. El conocimiento justo y en equilibrio que apoya a la mujer como igual. De hecho, uno de los comentarios de Miguel, al describir una de las esculturas en su estudio, enfatiza en que haría falta una mujer ascendiendo, formando parte de la misma, pues había simbolismos que representaban a todas las fuerzas menos a estas. En las escenas de estudio de Miguel podemos contemplar la situación acomodada del personaje que tiene cubiertas
todas las necesidades de la pirámide de Maslow e intenta cubrir sus necesidades de autorrealización del último escalón. Tanto es así que en sus posesiones tiene una pintura de Doménicos Theotokopoulos, el Greco, que adquirió en Roma. A diferencia, Ramón era una persona sin entusiasmo, que encontraba el lado dramático y aburrido de las cosas, con el que Mercedes no se sentía realmente feliz, aunque reconoce que era buena persona. El enfoque de Neville hacia sus momentos cinematográficos distan bastante de la elegancia y se aproximan a lo ridículo. La película La vida en un hilo constituye también una crítica o burla de la clase burguesa, ya no solo por las críticas constantes de Mercedes a lo vivido en el seno de la familia de Ramón, donde la cursilería predominaba en el gusto y en los comentarios hacia terceros. Mercedes mandará quitar de la decoración de la casa el retrato del brigadier, que llevaba años en ese lugar. Ver imágenes en la página siguiente, así como también el reloj que le habían regalado los compañeros de clase al difunto en vida, pues consideraba que era un gusto sin refinamiento y abigarrado, considerando realmente feos a estos objetos. Se percibe claramente que las tías de Mercedes tienen un concepto de belleza más tradicional y que contempla el recargamiento de adornos en los espacios. Esta crítica a la sociedad burguesa será potenciada por Edgar Neville a lo largo de toda la película, en la conversación que mantienen las tías de Mercedes tomando el té con sus invitadas en casa de Ramón. Se pueden sobreentender cierto desatino respecto a las críticas de las señoras de la alta sociedad de la provincia del norte hacia una artista de circo amiga de Mercedes. Señora del té número 1. Ya me supongo que iría muy escotada, muy pintada y muy aparatosa. Señora del té 2. Cuando yo la vi, no iba muy aparatosa. Señora del té 3. No la saludarías, ¿verdad? Señora del té 2. Claro que no. Yo no sé cómo Mariano se atreve a llevarla a sociedad. Mercedes. ¿Y por qué no habría de llevarla? Señora del té 4. ¿Cómo es Mercedes que lo preguntas? No es de nuestro mundo. ¿Mercedes? Claro que lo es. Yo la conozco muy bien. Estudió conmigo en el colegio, luego se quedó huérfana y sin dinero, y tuvo que ponerse a trabajar. Mercedes estaba defendiéndola. Señora del té número 1. Pero qué trabajo, en un circo montando a caballo y desnuda. Mercedes, ay no, perdón, eso no es cierto. Yo la he visto. Iba vestida de la manera más decente posible. Señora del té número 3. Pues a mí me habían dicho que sin ropa. Mercedes, no, el que iba sin ropa era el caballo. El plano general que contextualiza la escena se justapone en la conversación con el plano contraplano en plano medio de Mercedes y de la señora del té número 2. Las críticas que propicia Neville hacia la clase burguesa también las recibe la sociedad acomodada provinciana que ha abusado del poder y que lo ha adquirido u ostentado gracias a las gentes sencillas, generando bienes y servicios en su provecho. De hecho, Miguel recibe el encargo de realizar un monumento a la persona más insigne de un pueblo, para lo que decide aceptar aprovechando un diseño que ya tenía elaborado. El azar, de nuevo, interviene para que el personaje y las situaciones disparatadas que acontecen. Mientras tanto, la voz reflexiva de Mercedes se escucha como base introduciendo la secuencia. No voy a hacer un spoiler porque realmente es un análisis bastante exhaustivo de la película, pero sí os voy a leer algún párrafo más de estas breves hojas, estas pequeñas hojas que hemos comentado, porque si no la lectura pues se alarga muchísimo. Así, Miguel Ángel considerará que es una merecida causa para enclavar un monumento en honor a la figura insigne de su abuelo en la Plaza del Pueblo. Como podemos considerar, los diálogos en La vida de un hilo cobran una gran importancia en el argumento y le dan cuerpo. Estas situaciones disparatadas que ocurren en la película nos apartan la estética del modo de representación institucional de Hollywood, o arquetipo de género destinado a una finalidad comercial y de éxito en la taquilla en las salas de exhibición, para aproximar el cine de Edgar Neville a un cine crítico expresivo de diferente estética, pero igual fondo al cine de Víctor Erice o Almodóvar, cuya dialéctica podría ir dirigida, según casos, a la consecución
de fines sociales. Quizás esta aproximación a la reivindicación social de los derechos y la crítica clara a ciertas clases sociales y sus comportamientos, a su vez arquetipados y no representativos de una generalidad, pudiera haber hecho que Edgar Neville, a pesar de ser uno de los cineastas más destacados de esta época, no haya sido considerado ni recuperado hasta años posteriores. Mercedes reconoce que la vida con Ramón, a pesar de tener todas las comodidades posibles, se había convertido en una cotidianidad y monotonía continua, aparte de que él era una persona que se fijase en los pequeños detalles que hacían feliz a cualquier mujer. No era una persona que se fijase en los pequeños detalles. Y carecía de delicadeza y sensibilidad para valorar los esfuerzos de Mercedes por sentirse guapa. El elemento musical y del espectáculo que Neville integra en la totalidad de su obra se manifiesta de nuevo en su obra, mostrándonos los ambientes de la alta sociedad rural a la que pertenecía la familia de Ramón. En las imágenes que se presentan a continuación podemos hacernos una idea. La música es interpretada por una pequeña orquesta que se aleja de otros ambientes castizos que Neville representa en obras como Domingo de Carnaval o La Torre de los Siete Jorobados. La película La vida en un hilo está llena de pequeños detalles. El hilo argumental se va encadenando, pues las subtramas contienen coherencia entre sí y la interpretación reclama continuamente la afirmación de la existencia del teatro como arte, del que se ha nutrido el cine, y que permanece latente en los gestos y en la exageración de los hechos acontecidos. El ir y venir entre las secuencias de los recuerdos de la vida en matrimonio entre Mercedes y Ramón y de la feliz vida que pudo tener con el escultor Miguel Ángel, empiezan a crear una reflexión sobre las desavenencias que puede suponer una decisión mal tomada. La historia reitera en lo maravilloso que hubiera sido conocer a Miguel Ángel, pues éste comprende a las mujeres, tiene sensibilidad para fijarse en las pequeñas cosas y en los detalles, además de que con él Mercedes podría mantener una conversación constante, llena de divertimento y de cuestiones interesantes. Podríamos considerar que el título La vida en un hilo hace referencia a que la vida y sus decisiones penden de un hilo. Al igual que un acróbata se mantiene sobre una cuerda, aunque al menor despiste pudiera ser causado un daño de difícil o de imposible reparación. El riesgo es entendido como algo inevitable que hay que enfrentar para poder tener éxito y ser feliz. No podemos conformarnos con aquello que nos llega sin más y se vuelve en contra de nosotros mismos. La felicidad no consiste en eso, y Mercedes no ha sido capaz, por su bondad, de correr y saltar como lo hace la protagonista del cortometraje Acrobat 2013 de Gerardo Herrero, en el que desde un primer momento se implica al espectador con la vida de un acróbata y en una reflexión acerca del sentido de la vida y de sus riesgos. Un acróbata o una marioneta que está sujeta por hilos está limitado en sus movimientos. Esos movimientos deben ser precisos para actuar y no correr riesgos. Todo sueño implica un esfuerzo y con ello conlleva el riesgo de su no consecución. La vida nos obliga a saltar si queremos conseguir nuestros objetivos, de enfrentarnos a los obstáculos para conseguir mejorar. Así, en este cortometraje se nos comunica que los sueños se pueden conseguir y con ello la posibilidad de alcanzar la felicidad y valorarla. El azar y el destino, así como la suerte, formarán parte a veces importante en la consecución de nuestras metas. Pero para poder conseguirlas hay que creer que somos capaces de volar y afrontar de nuevo la dicotomía entre la belleza y lo siniestro, o lo peligroso, que abarcamos en nuestro estudio. La película El espíritu de la colmena también nos aportará análogamente esta simbología, puesto que los personajes están sujetos a unas reglas o dogmas a los que es difícil enfrentarse y sobre los que dominan la necesidad de sobrevivir ante un entorno tranquilo, pero en el que está latente un yugo represor y hostil con riesgos y amenazas. El espíritu de los enjambres, o también ese espíritu invisible por el que se guían los pájaros en sus migraciones, viajando de día según su instinto y de noche guiándose por las constelaciones conformadas por las estrellas llegando a atravesar el planeta,
o las millones de mariposas monarcas que elevan sus alas al cielo libres, llegando a recorrer hasta 4.000 kilómetros para atravesar todo el continente americano, hasta las zonas del bosque donde se refugian hasta la próxima primavera cada año, son gestos que parecen responder al azar o a una fuerza inexplicable que les guía hacia la supervivencia, que implican hazañas, con las que no todos los animales que afrontan estos obstáculos llegarán a su destino. Nuestro personaje principal en La vida en un hilo, Mercedes, con la imaginación, querrá elevar sus alas alegóricamente, al igual que las mariposas o los pájaros, esperanzados en sobrevivir al dinamismo del planeta y de las estaciones, pues su regreso a la casa de sus padres después de 3 años de viudedad supone un nuevo comienzo. Nos encontramos en la película con el personaje físico de la amiga de Mercedes, quien trabajaba en el circo montando a caballo. Neville quiere hacer una crítica a la hipocresía social, pues Isabel, su amiga, quien ha ascendido de clase social, sacrifica su amistad con Mercedes porque está casada con Mariano, un terrateniente, y considera que ahora pertenecen a clases sociales diferentes y no tienen nada que ver. En las imágenes podemos ver a su amiga Isabel y a Mercedes, donde Edgar Neville conforma esta escena respetando unos cánones clásicos en la forma, pues utiliza un plano general para contextualizar a los personajes en el escenario, sucedido del plano contra plano con cámara fija entre los personajes intervinientes en el diálogo con planos más cerrados. Madame Dupont explica que al igual que quien contenía su felicidad era Miguel, la felicidad de Ramón se encontraba en una chica rubia que se encontraba en un baile en el que hubieran coincidido. Las imágenes de los momentos de luto de Mercedes vuelven al presente con la conversación con Madame Dupont. Están llegando a la estación de Madrid. El viaje ha durado toda la noche y apenas han dormido, hablando y recordando los momentos con su marido Ramón y la pérdida de la maravillosa y feliz vida que le hubiera esperado con Miguel, quien llegó a vender su cuadro del Greco para comprarle un abrigo de pieles a Mercedes por valor de 70.000 pesetas. De nuevo las cortinillas nos alejan de las secuencias del pasado y se ven imágenes del tren que deja atrás las vías y se aproxima a Madrid. Neville nos muestra un plano general de la ciudad en el que se puede contemplar el Palacio Real de Madrid. Las imágenes de la llegada del tren nos recuerdan a las vistas documentales de las primeras imágenes de los hermanos Lumière, pero de forma invertida, en la salida del tren del encuadre, conformando un punto de fuga con cierta oblicuidad en las líneas de la composición, que marcan un punto implícito no visible en el infinito de la imagen al que se dirige instintivamente la mirada del espectador. El tren, a su vez, traspasa el encuadre y desaparece, tal y como lo hace la película de 1895, cuya anécdota explica cómo los espectadores se asustaron al creer, con su percepción del cine, como nueva experiencia, que el tren se dirigía a ellos y se salía de la pantalla. Esa anécdota, sabida por todos, llega hasta nuestros días convirtiéndose en una verdadera categoría, pues una vez más podemos asegurar que el espectador reconstruyó ciertas imágenes mentales pues por su experiencia de la realidad, construyendo el fragmento faltante y con ello el fuera de campo de la trayectoria de la locomotora. Como hemos explicado anteriormente, la psicología de la Gestalt cobra importancia a la hora de explicar estos comportamientos del espectador. Edgar Neville pudo haber tenido la intencionalidad, con esta solución plástica, de hacer un homenaje a este cortometraje clásico de los inicios del cine. Otra opción sería creer que el azar o la casualidad han conformado estas imágenes cuyo referente debía conocer perfectamente al ser una persona de cultura diversa. Para que entendamos mejor este hecho podemos remitirnos a la que es considerada la primera película surrealista, Un perro andaluz de 1929 de Luis Buñuel y Salvador Dalí. Pues en el momento en el que el espectador se encuentra con la acción del ojo rasgado de una mujer por la maquinilla de afitar sujetada por la mano de Buñuel, y con el montaje intelectual comparando este hecho con una nube que atraviesa el cielo, tapando la luna, conformando cierto paralelismo y un cierto montaje de atracciones al estilo de Eisenstein, el espectador acude inevitablemente a retirar su mirada.
La belleza de las imágenes están superando el umbral que somos capaces de soportar y con ello penetran en el lado de lo siniestro, con lo que la belleza se destruye. La potencia visual y virulenta de estas imágenes hacen que éstas permanezcan más tiempo en nuestra retina, pues no solo actúa el efecto de la persistencia retiniana, sino que también el fenómeno Phi, que al descubrir unas imágenes de mayor riesgo o amenaza, tardan más en desaparecer de nuestra mente, pues el efecto shock nos ha hecho estar más despiertos instintivamente con la necesidad de sobrevivir, pues el lazo de empatía que supone la comunicación entre el hecho cinematográfico y el observador le introduce en las imágenes, inyectándose de ellas y formando parte de ellas. La ilusión del cine supone aquí una prolongación de nuestros canales visuales. Lo mismo ocurrirá en la película Recuerda, de Alfred Hitchcock, cuando el auténtico asesino del director que debe ocupar la plaza de responsable del psiquiátrico en el que acontece la historia decide quitarse la vida, girando la pistola que apuntaba al personaje de Ingrid Bergman hacia sí mismo, pues en ese momento nos encontramos con un plano subjetivo del personaje que se suicida, aunque en este caso nos encontremos más distantes del personaje, pues se trata del malo de la película. También en la película Asalto y robo de un tren, de 1903, de Edwin S. Porter, nos encontramos con un momento análogo cuando un vaquero apunta directamente su pistola disparando hacia afuera de la pantalla de manera perpendicular con el espectador. Siguiendo con la narración cinematográfica de Edgar Neville de la película La vida en un hilo, nos situaremos en la llegada del tren a Madrid, justo en el momento en el que Madame Dupont y Mercedes se encuentran saliendo de la cabina del vagón que han ocupado, y Mercedes insiste en hacer más preguntas sobre quién es Miguel y cómo encontrarlo, y lo ha hablado en la noche con Dupont. La adivina le responde que es completamente imposible que ella sepa eso, pues si su conocimiento llegara a alcanzar quién es, no estaría trabajando en el circo, y que ella solo tiene el don de describir el pasado. En este momento se produce un giro en el guión de la historia, y el final o desenlace se torna hacia el encuentro con el destino o el azar. Más allá de lo esperado y de la solución de realidad que le planteaba Madame Dupont, quien no puede solucionarle la vida a Mercedes. Y aquí lo dejamos, la pequeña descripción o lectura de estas páginas del libro En busca de la felicidad, porque realmente es un análisis bastante exhaustivo que describe la película y da una reflexión acerca de la misma, pero claro, la película es para verla. Obviamente es una película muy recomendable. Es una película a la que yo daría una nota bastante alta. La vida en un hilo, de Edgar Neville, es una película curiosa en la que podemos ver una estética de un Madrid de los años 40, de los años 40, y es completamente recomendable. Una película que es una gran desconocida y que os recomiendo a todos, que a mí me ha encantado esa película, me encantó. Cuando escribí el libro es cuando conocí a Edgar Neville, que fue amigo de Charles Chaplin, de otros directores del momento, y también que, pues, un director que vivió en la granja de San Ildefonso, en Segovia. A mí es un director, para mí, que me encantó, os lo recomiendo, y una de las películas que os recomiendo, pues es esta, La vida en un hilo. Muchas gracias y os deseo lo mejor, amigos.